Vale, bueno, buenas tardes. Estamos ya en este momento iniciando la tercera videoconferencia y esta videoconferencia pues va a tratar de las arritmias ventriculares. Bien, esta es saber que las arritmias ventriculares pues son este grupo de alteraciones del ritmo originadas pues distales a la bifurcación de la de His. Entonces, como estos estímulos ventriculares no son conducidos por el sistema de conducción intraventricular, pues el QRS será ancho por un mecanismo similar a los bloqueos de rama. Recuerda que siempre que la estabilidad del paciente lo permita, es decir, que a nosotros nos llaman pues de urgencias, ¿no? Hay un señor que tiene una taquicardia con un QRS ancho, pues siempre que esté estable, hay que intentar realizar un electro de 12 derivaciones. Y esto es lo que os comentaba ayer, pues que luego a los electrofisiólogos les mola mucho, ¿no? Ver las 12 derivaciones y saber por dónde está el foco o por dónde va la vía y lo analizan en el despacho y que a veces ahí en la urgencia, a bote pronto, pues no sabemos claramente distinguir el tipo de taquicardia, pero luego, pues viendo las 12 derivaciones, pues ya nos podemos hacer podemos llegar mejor al diagnóstico. Entonces, por eso, el electrofisiólogo siempre le gusta que si podemos hacer un electro de 12 derivaciones, pues lo podamos hacer, ¿de acuerdo? Es lo que dice aquí, para poder identificar el tipo de arritmia y diferenciar entre una taquicardia ventricular o una supraventricular con QRS ancho. Entonces, dentro de las taquiarritmias con QRS ancho, pues una clasificación muy sencilla, es decir, las extrasístoles ventriculares, taquicardia ventricular, flúter ventricular y fibrilación ventricular. Comenzando con las extrasístoles ventriculares, pues hay también una clasificación que todo el mundo la sabemos, que son estos, según la morfología, pueden ser polimórficos, que presentan extrasístoles con diferente morfología, o extrasístoles ventriculares monomórficos, cuando todas las extrasístoles presentan una misma morfología. Y según van saliendo las extrasístoles ventriculares, pues hablamos de bigeminismo ventricular, cuando cada QRS normal es seguido por un extrasístole ventricular, trigeminismo, dos QRS normales y un extrasístole ventricular, y así sucesivamente, o extrasístole ventricular aislado, que es cuando no cumple ninguna periodicidad. Aquí tenemos en esta diapositiva pues distintos ejemplos de extrasistolia ventricular, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos un QRS normal, un extrasístole ventricular, uno normal, y por eso lo llamamos bigeminismo ventricular. Trigeminismo ventricular, cuando vemos dos normales y un extrasístole ventricular. En general, muchas veces, ¿por qué digo yo que son ventriculares? Pues son ventriculares porque son un QRS ancho, totalmente diferente al normal. Y bueno, muchas veces se dicen, pero ¿y no será un supraventricular aberrado? Bueno, normalmente cuando son ventriculares, pues cambian incluso el eje, entonces no tienen la misma polaridad cuando los vemos en las 12 derivaciones, que es lo que estábamos diciendo. Entonces, pues por eso también el hecho de hacer un electro de 12 derivaciones nos ayuda. En este caso que tenemos aquí, bueno, pues es lo que decimos cuando es, por ejemplo, polimórfica, ¿veis? Porque son dos extrasístoles con diferente morfología. O si, por ejemplo, aquí ya son dos, esto sería un doblete. Y luego sabed que cuando ya es un 3, ya antes lo llamamos triplete ventricular. O en este caso, cuatriplete. Bueno, pues ahora ya con 3 lo llamamos taquicardia ventricular no sostenida. ¿Vale? O sea que esto es una rachita de taquicardia ventricular no sostenida. Aquí tenemos otro concepto, que es el de pausa compensadora, completa e incompleta. Entonces, si os fijáis, esto también lo entiende todo el mundo, que cuando hay un complejo normal, luego hay un extrasístole ventricular, y luego aparece que hay pues un espacio de forma que si tenemos aquí, si medimos este RR, los dos R's normales, pues esta distancia es el doble de lo que hubiera sido si aquí hubiera aparecido, si no hubiera habido esta extrasístole y hubiera aparecido un QRS normal. Entonces, cuando coincide que es el doble, como lo veis aquí, esto es lo que se llama pausa compensadora completa. Pero a veces, pues no, a veces tenemos aquí los dos QRS y como observáis, aquí vemos un extrasístole ventricular y este otro QRS está muy cerquita de aquí. Entonces eso, cuando no hay pausa compensadora,
Puede ser incompleta o bien en este caso pues es lo que se denomina una extrasistolia interpolada. Bien. Otro concepto que también tenemos dentro de la extrasistolia ventricular pues es la parasistolia. Entonces, la parasistolia significa que hay un foco de extrasístole ventricular que va a lanzar el estímulo con una periodicidad. Entonces, sea lo que sea y pase lo que pase, ese foco va a lanzar el estímulo con la misma periodicidad. ¿Y entonces esto qué significa? Pues lo vamos a entender aquí. Vamos a imaginar que este foco está lanzando este extrasístole y con esta periodicidad este. Bueno, pues lanzaría el siguiente con la misma periodicidad, otro con la misma periodicidad. ¿Qué ocurre? Y otro con la misma. Y dices, pero es que aquí no se ven. Pues no se ven porque caen en periodos refractarios. Entonces, cuando ya se llega a ver, es que no hay periodo refractario. Entonces, si nosotros vemos el intervalo que hay entre este y este, siempre va a ser múltiplo de la distancia que hay más pequeña entre los dos. ¿De acuerdo? Entonces, estas son las características de la parasistolia. La presencia de intervalos de acoplamiento variables de los latidos ectópicos, es decir, que como estas extrasístoles ventriculares caen donde caen, la distancia que hay hasta el QRS previo pues es variable, porque caen donde caen, siempre van a caer periódicamente, entonces unas veces estarán más juntos del QRS previo, otros estarán más lejos, ¿de acuerdo? Entonces, intervalos de acoplamiento variable. Luego, lo que hemos dicho, los intervalos interectópicos son múltiplos de un denominador común que sería generalmente pues la distancia que hay entre los dos QRS más juntos. Y luego, ¿qué ocurre? Que cuando no está en periodo refractario, pero coincide este extrasístole ventricular con un QRS normal sin estar en periodo refractario, es lo que se llama la presencia de latidos de fusión, que son como estos latidos, estos que pone aquí F, que son como intermedios, es decir, que no son sinusales y tampoco son ventriculares. Y estos son los latidos de fusión. Bien, dentro de la extrasistolia ventricular pues hay una clasificación muy conocida que es la clasificación de Lown. Entonces, esto es una clasificación, es la más difundida. Y hay que aclarar que el valor pronóstico de esta clasificación solo tiene implicación en el infarto de miocardio. Entonces, pues un grado 0 es que no habría extrasístoles ventriculares. Un grado 1 de la clasificación de Lown es que son unifocales y poco frecuentes. El grado 2, poco frecuentes, llamamos a menos de 30 por hora. El grado 2 serían unifocales y ya pues un poco más frecuentes, más de 30 por hora. El grado 3 serían multifocales. Grado 4A es cuando hay una un doblete, dos extrasístoles consecutivos. Y el grado 4B es cuando hay 3 o más extrasístoles consecutivos, que es lo que se llama la taquicardia ventricular no sostenida. Y luego el último grado, que es el grado 5, es el fenómeno de R sobre T. El fenómeno de R sobre T, pues como vemos es que este extrasístole cae sobre la T, ¿vale? Ocurre en el pico de la T, de la onda que precede al latido. Y esto digamos que es una característica mal pronóstico porque muchas veces da lugar a taquicardias ventriculares. O sea, cuando empieza una TV, casi siempre empieza por un extrasístole ventricular que tiene un fenómeno de R sobre T. De acuerdo. Bueno, pues una vez que hemos estudiado las extrasístoles ventriculares, vamos a entrar ya en este campo de las taquicardias ventriculares. Clasificación de las taquicardias ventriculares hay bastantes, ¿no? Pero bueno, esta la he sacado porque es bastante sencilla. Entonces, las taquicardias ventriculares pues son ritmos rápidos de 3 o más complejos ventriculares que están originados por debajo de la bifurcación de la de His y que se inician por lo general por un latido ventricular adelantado. Entonces, tenemos una clasificación que empieza diciendo, pues según la afectación miocárdica pueden ser primarias y pueden ser secundarias. Dentro de las primarias tenemos las fasciculares, unas del tracto de salida del ventrículo derecho o del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Y las secundarias, digamos que son aquellas
que, bueno, pues son secundarias a algo, bien porque ha habido un infarto, es decir, hay una escara, es el caso de la cardiopatía isquémica, o bien la miocardiopatía dilatada, displasia ritmogénica del ventrículo derecho, otras que dice que no ha habido escara, o sea, no hay como una zona muerta, que es la miocardiopatía hipertrófica. Hay otras secundarias mediadas por drogas, como el síndrome de QT largo adquirido. Y luego también en este grupo están las canalopatías, que como ya sabéis son enfermedades ya genéticas, ¿vale? Y que son estas taquicardias ventriculares que dan lugar a muerte súbita, sí que exista una anomalía cardíaca estructural. Y por supuesto que las alteraciones electrolíticas, hipocalemia, pues también en su grado sumo, pues pueden dar lugar a TVs. Según la la duración, pues hay rachitas de TV, que se llama TV no sostenidas o salvas, y las sostenidas cuando la duración de esa TV es superior a 30 segundos. Y según la morfología, pues pueden ser monomorfas, una única morfología, y polimorfas, que son complejos de morfología diferente. Y luego la TV incesante es aquella en que predomina el ritmo de TV sobre el ritmo sinusal. Es decir, que prácticamente un paciente que tiene una TV incesante es que está prácticamente en TV continuamente, ¿de acuerdo? Bien. Bueno, entonces, dentro de estas TVs que hemos dicho, atendiendo a la morfología, pues la más frecuente son las taquicardias ventriculares monomorfas, que es la TV clásica con su QRS ancho, mayor de 0,12 segundos, es decir, 3 cuadritos pequeños. Es la TV más frecuente, la TV clásica o típica. Tenemos también una TV, que esta ya a mí se me escapa, sería para los electrofisiólogos, porque es con QRS estrecho. Entonces, si ya ayer estábamos hablando de que por lo menos las de QRS estrecho siempre vamos a pensar que son supraventriculares, bueno, pues hay también unas TVs con QRS estrecho, pero ya que serían extremadamente complicadas de distinguir, porque se originan en los fascículos de la DGIS. Se denominan por eso fasciculares, y el QRS es menor de 0,12 y tienen morfología del logograma derecha y de la subdivisión anterior o posterior, ¿de acuerdo? Luego tenemos también el ritmo idioventricular acelerado, que este es un ritmo ventricular entre 60 y 100 latidos por minuto, es la arritmia propia de la reperfusión de un IAM, que luego veremos algún ejemplo porque también se produce en deportistas. Y luego también, pues esto lo he puesto taquicardias ventriculares polimorfas, que la que más conocemos todos, pues es la de torsión de puntas. Y esta que es la caltecolinérgica, que a veces da muerte súbita en chicos jóvenes. Entonces, bueno, pues esto es un ejemplo clásico de taquicardia ventricular. El otro día, cuando estábamos explicando las supraventriculares, o yo en el curso que di hace poco de TVs, bueno, pues si vemos una taquicardia supraventricular de ayer, una arritmia, y vemos esta, pues todo el mundo dice, bueno, sí, fíjate qué complejo QRS más ancho. O sea, ya por definición la apariencia es como de ser maligna, ¿no? De muy ancha, rápida, con un eje diferente. Entonces, bueno, así sin saber exactamente y sin ponernos a mirar profundamente, a mí esto ya me impresiona de TV. Entonces, hay aquí un recuerda que dice que la principal causa de taquicardia ventricular monomórfica es la cardiopatía isquémica, sobre todo cuando hay un infarto de miocardio evolucionado. Entonces, si un paciente pues nos viene con esta taquicardia a urgencias y encima tiene antecedentes de un infarto antiguo, pues esta taquicardia, pues lo primero hay que pensar que es ventricular. Entonces, hay una serie de parámetros o de puntos que vamos a ir revisando y que nos orientan, así al ver el electro, hacia una taquicardia ventricular. Entonces, empezamos por la frecuencia. La frecuencia no he puesto aquí a continuación nada, porque en general, aunque las TVs son muy rápidas, y se dice que si es más rápida, más posibilidad de TV, hay taquicardias supraventriculares que son también extremadamente rápidas. Es decir, que uno, por la frecuencia cardíaca, no puede decir que es TV, ¿vale? O sea que
solamente con decir, pues si si va más de 200 latidos por minuto es TV, y si va a menos no es TV, es supraventricular aberrada. Pues no, porque el otro día, por ejemplo, concretamente, tuvimos un caso de un paciente en el que presentó una TV, pero iba incluso a 145 y él tenía puesto un desfibrilador. El desfibrilador nos saltó porque estaba programado para cuando detectara una arritmia superior a 170. ¿Veis? O sea, quiero decir que puede haber TVs también con unas frecuencias cardíacas más bajas. El eje eléctrico. Bueno, pues esto es una cosa que ya veréis como cuando veamos varios ejemplos de TVs ya nos da una pequeña orientación. Porque normalmente cuando hay una TV, el eje eléctrico es un eje indeterminado o muy extremo a la derecha. ¿De acuerdo? Entonces, os decía, cuando hemos hablado en la primera clase del eje eléctrico normal, yo siempre os decía que el 98%, vamos a poner el 95% de las personas tiene un eje eléctrico o el 90% situado entre 0 y 90 grados. Bueno, o al menos un eje que en la derivación 1 es positivo el QRS, es decir, está en el hemicampo, si lo vemos así, en el hemicampo derecho, ¿vale? Entonces, en 1, normalmente cuando miramos, el QRS es positivo. Y cuando miramos en 1 y el QRS es negativo, pues ese eje ya está a la derecha. Voy a pasar para atrás porque este dato a lo mejor no os habéis fijado cuando he puesto el electro, pero mirad, si yo veo este electro y entonces me fijo en 1, pues ¿qué veo? Pues veo que este QRS es muy negativo, cosa muy rara en un electro normal, en un electro en ritmo sinusal, o si hubiera una taquicardia supraventricular con QRS ancho. Normalmente los ejes no son tan extremos hacia la derecha y con este 1 tan negativo, ¿de acuerdo? Entonces, un eje así nos orienta más ya hacia una TV. Y este es uno de los puntos que cuando veáis distintos ejemplos os deis cuenta, anda, pues es verdad que este eje parece que va siempre hacia la derecha. Bueno, la duración o anchura del QRS. En general se dice que cuanto mayor es la anchura del QRS, más probable es que sea una TV. Entonces, aquellas que tienen morfología de bloqueo de rama derecha, cuando es mayor de 140 milisegundos, sugiere una TV. Y si es una morfología de bloqueo de rama izquierda, si el QRS es mayor de 160 milisegundos, pues es un fuerte predictor de TV, aunque, ponemos aquí el aunque, no siempre esto también es 100%. ¿De acuerdo? Concordancia. ¿Qué es la concordancia? Pues fijaros, la concordancia es cuando miramos todas las derivaciones precordiales de V1 a V6 y son todas monofásicas y con la misma polaridad. Es decir, que tenemos o todas son con onda R positivas o todas con onda R negativas. Entonces, un patrón concordante negativo en todas las derivaciones precordiales, pues es un fuerte indicador de TV. Mientras que ya si hay un patrón diferente o hay un patrón RS, pues ya no, este patrón de concordancia ya no existe. Entonces, luego veremos otro ejemplo también, que el patrón concordante negativo es un fuerte indicador de TV. Vale. Pero estamos hablando de indicadores todavía, ¿vale? De posibilidades muy altas de TV. La disociación a V. Perfecto. La disociación a V es una de los rasgos que generalmente nos indican ya que es una TV. Pero yo a veces digo, hay que ser prácticos. Yo en todos los ejemplos que llevé el otro día a mi charla, pues es que es muy difícil distinguir la disociación a V. Van los electros muy rápidos. Yo no veo aquí las ondas PES para decir, mira que las ondas PES están yendo por aquí y las estoy viendo clarísimamente, son PES sinusales. Y están disociadas con los complejos QRS. O sea, si lo vemos tan fácil que se ve de esta forma, o sea, que hay veces que estas cosas decían, sí, que cuando tú ves una disociación a V ya estás ante una TV, de acuerdo, pero a veces esto no es tan fácil de ver, ¿vale? O sea, que también hay que bajarse al mundo práctico y no solamente quedarnos en las teorías. Luego, capturas, que lo vamos a ver ahora, y morfologías. ¿Qué son las capturas? Mirad, pues puede ocurrir que en el curso de una TV, de repente, veamos un QRS que es estrecho,
que es similar al del ritmo sinusal. Y esto es que debido, digamos, como a una momentánea captura de los ventrículos por un impulso auricular conducido a través del nodo. O sea que de pronto, pues un estímulo que proviene del nodo sinusal, pues pasa y llega a estimular el ventrículo. Y entonces aparece un QRS ahí de la nada que es normal y que es un QRS estrecho. Bueno, pues cuando aparece esta captura, pues más a favor de que lo que estamos teniendo, estamos ante una TV. Y luego finalmente, pues ya cuando ya no llegamos a ninguno de estos puntos y no sabemos, bueno, si todavía es supraventricular aberrada o ventricular, pues tenemos que llegar a los criterios de la morfología del QRS. Y estos criterios morfológicos pues los vamos a ver luego porque los vamos a estudiar en el algoritmo de Brugada. Entonces, esto que vemos aquí pues es una serie de pasos cuando nos enfrentamos a un electro que tiene una taquicardia con QRS ancho y queremos utilizar este algoritmo de Brugada para el diagnóstico de las TVs. Entonces, el paso 1 es el que se llama monomorfismo y es ver si hay, si están presentes o ausentes complejos RS en derivaciones precordiales. Complejos RS. Entonces, si no hay en las derivaciones precordiales un complejo RS, ya el diagnóstico de TV se establece con el 100% de especificidad. Bueno, ya no pasaríamos de este paso, ya diríamos, es una TV. ¿Qué pasa con esto? Pues lo que pasa es que yo la mayoría de las veces de los pacientes que me vienen con TV a la urgencia, pues no sé por qué, pues todos tienen, o casi todos, porque si no tuvieran RS, fueran complejos QS en precordiales, la morfología de la taquicardia ya la ves tan aberradas, todos complejos QS, que ya te impresiona de ventricular y es ventricular. Pero mirad, voy a pasar, lo siento, 2 diapositivas más atrás para explicar qué es esto de los RS. Mirad, si vemos estas precordiales, ya en V2 estoy distinguiendo un complejo RS, otro complejo RS. V4, V5, es decir, que ya aquí me cabe la duda de si es ventricular, porque hay complejos RS, con lo cual tenemos que seguir al siguiente paso del algoritmo de Brugada. Entendido que estos son lo que decimos, mirarlo primero si hay complejos RS. Cuando hay complejos RS no decimos todavía nada, no sabemos ante qué estamos. Segundo paso del algoritmo de Brugada. La duración desde el inicio del R hasta la S mayor o igual de 100 milisegundos. Se puede hacer muy bien esto, por eso os decía que es que los electrofisiólogos al final se guardan el electro de 12 derivaciones, se van a su despacho y están ahí con la lupa mirándolo. Y hay veces pues que hay que mirarlo para saber el diagnóstico definitivo, ¿de acuerdo? Porque en este electro que os acabo de poner, pues están aquí, ya ni podemos casi ni verlo, porque hay que mirar la duración que sería mayor de 2,5 cuadritos pequeños. Entonces, si hay en un complejo de estos RS que hemos dicho antes, al menos en una derivación precordial, se mide la duración del RS y esa duración, la distancia que hay entre el inicio de la R y el cenit de la S es mayor de 2,5 cuadritos, ya podríamos decir que es una TV con una especificidad del 98%. En esa TV que os he enseñado antes, se cumplía en una de las derivaciones se cumple este ítem, con lo cual ya no pasaríamos de aquí. Pero bueno, vamos a imaginar que no lo vemos y decimos que mide 95 y tenemos que seguir adelante. Pues seguimos con el paso 3. Presencia de disociación auriculoventricular. Difícil, ¿se ve o no se ve? En ese electro de antes yo no la veo, con lo cual seguiríamos con el paso 4. Y ya seguimos con el paso 4 y llegamos a los criterios morfológicos de los patrones de bloqueos de rama. Entonces, estos criterios morfológicos son para llevarlos en el bolso de la bata, ¿de acuerdo? Esto es como sería el patrón de taquicardia ventricular con morfología de bloqueo de rama derecha, mirando en V1 y en V6.
El otro día alguien me decía, si es que luego cada uno es de una forma. Pues no, nos dimos cuenta que todas las Vs con morfología de bloqueo rama derecha, pues se aprecia en V1 algo bastante similar a esto y en V6 algo bastante similar a este RS profundo. ¿De acuerdo? Y cuando son con morfología de bloqueo de rama izquierda, pues en V1 tenemos como una pequeña R, luego una S, una muesca que hay aquí, bueno, estas distancias que vemos aquí, pues eso está mayor de 30, esta distancia es del inicio mayor de 60, está como doble R aquí, y en V6 esto, y entonces estos son criterios morfológicos de una TV con bloqueo de rama izquierda. ¿De acuerdo? Que están aquí escritos. Y bueno, pues yo os digo que ante la duda pues los llevamos en el bolso y luego los miramos y cogemos el electro y miramos a ver qué es lo que cumple. Entonces ahora vamos a hacer un ejercicio práctico. Bueno, tenemos esto que es otro electro de mío, otro electro mío y no es el electro de antes. Para empezar, a ver, no parece, por ejemplo, si lo imaginan, si lo vemos así, no aparece un QRS tan ancho, tan anchísimo, porque el otro, el de antes sí que aparecía bastante ancho. Entonces, bueno, la frecuencia, que es lo que decíamos, está a 150, 160, bueno, es bastante rápido, ¿no? Lo que decimos, no aparece, no es tan ancho, tan ancho, tan ancho que ya de entrada me implique de decir, pues es ventricular. Sí que hay un punto. Sí que hay un punto que es, como yo os decía, el del eje eléctrico. Mirando en uno, como vemos que el QRS es fundamentalmente negativo, o sea que es un eje extremadamente desviado a la derecha. Y esto ya es una cosa rara, es más a favor de TV. Pero ya cuando ya decimos, pues nada, mira, me llevo el electro y vamos a seguir el algoritmo de Brugada. Entonces empezamos. Si vemos en estas derivaciones, ya en V3, V4, V5 hay un complejo RS, con lo cual, como no hay ausencia, o sea que si no hubiera RS aquí, pues ya diríamos TV, pero es que aquí estoy viendo RS. Entonces decimos, oye, ¿qué veo RS? Pues nada, seguimos al siguiente paso. Tendríamos que mirar la distancia entre el inicio de la R y esta S. Si es mayor de 2,5 cuadritos, ya sería TV, que esta me parece que también por ahí, pero casi lo cumplía. Disociación auriculoventricular, en este no, pero en otro que tenía de este mismo paciente en una tira, porque estuvo bastante tiempo, se veía alguna P que podía corresponder con las P's, y sí que podía ser una disociación. Pero bueno, suponiendo que en este no vemos la disociación, pasaríamos a los criterios morfológicos de TV. Y como observamos, este electro, esto es V1 y esto es V6, cumple clarísimamente estos criterios de TV con bloqueo de rama derecha. Entonces esta sería una TV con una imagen de morfología de bloqueo de rama derecha. Y hemos llegado hasta el final de todo el algoritmo, ¿vale? O sea, porque luego hay unas TVs que vamos a ver algunos ejemplos que ya de entrada ya veis que son TVs, ¿no? Entonces, pues no hace falta llegar a todo este ejemplo. Este ya es como el ejemplo de llegar hasta el final, que es la morfología del QRS, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues aquí tenemos otro ejemplo y volvemos a quedar en lo mismo, es una taquicardia rápida, aquí el QRS es más ancho, aquí, por ejemplo, en uno sigue siendo, hay unos Qs, está muy negativo, o sea, es un eje también extremadamente derecho y, por ejemplo, aquí, pues no hay complejos RS, ¿vale? No hay complejos RS. Habría Qs aquí, probablemente este señor hubiera tenido un infarto, entonces, bueno, pues esto te orienta más hacia una TV. Pero aún así, si queremos llegar hasta el final, los criterios morfológicos de rama derecha, pues aquí se cumplen en V1 y también en V6 se cumplen los dos, ¿vale? Entonces, bueno, pues este es otro ejemplo de TV. Aquí he puesto este ejemplo de taquicardia ventricular. La llamamos torsade de Points, todo el mundo lo sabe, que es una taquicardia ventricular polimórfica, en la que está asociada con una presencia de QT largo, aumento de la amplitud del lambda U, y que hay un movimiento helicoidal, pues como hacia arriba y hacia abajo. Unas veces va hacia arriba la polaridad y otras veces hacia abajo. ¿De acuerdo? Entonces, cuando nosotros decimos, bueno,
estamos en la urgencia y madre mía, qué duda nos entra ver si esa taquicardia ante la que estamos es una taquicardia de QRS ancho, pero pues no sabemos si son taquicardias supraventriculares que ya de entrada el paciente, como decíamos ayer en la otra videoconferencia que lo preguntó uno de los alumnos, pues tiene un bloqueo de rama ya de base, su ritmo sinusal con bloqueo de rama, entonces cuando hace una taquicardia, pues puede ser una taquicardia supraventricular que conduce con bloqueo de rama. Entonces eso también es una taquicardia de QRS ancho, pero supraventricular. Y luego también hay que tener cuidado, porque ayer os dije que había un tipo de taquicardias que no íbamos a tocar en las videoconferencias, que son aquellas asociadas al Wolff-Parkinson-White. Entonces, las taquicardias supraventriculares asociadas al Wolff-Parkinson-White, para que lo entendáis todos, las más comunes son las que llaman ortodrómicas, el 90% de los casos. Y esas taquicardias, a pesar del Wolff, tienen un complejo de QRS estrecho porque va por la vía normal. Entonces, el paciente se nos presenta con QRS estrecho. Pero hay un 10% dentro de estos pacientes que tienen un Wolff, una vía accesoria, en que hay un tipo de taquicardias que son lo que se llama por reentrada antidrómicas, conducen por la vía accesoria y se presentan con taquicardias con QRS ancho, pero son supraventriculares. Entonces, bueno, pues esto, la verdad es que no vamos, son ya casos muy puntuales. A lo mejor el paciente, pues ya, por ejemplo, te dice, no, yo estoy diagnosticado de un Wolff, y viene ahí con la taquicardia, ¿no?, de QRS ancho que te alarma muchísimo. Porque si es la de QRS estrecho, pues ya dices la ortodrómica normal, ¿no?, de un Wolff. Te lo puede decir el paciente. Malo, a veces pues dices, pues es un paciente que no sabía nada, ni que tenía un Wolff y demás, ¿de acuerdo? Pero bueno, pues ahí a lo mejor tampoco lo diagnosticamos, luego lo diagnosticamos a posteriori. En cuanto al bloqueo de rama, que es lo que estamos diciendo de las supraventriculares conducidas con bloqueo de rama, pues claro, puede ser persistente. Si es persistente y tenemos un electro de ese paciente ya previo en ritmo sinusal, pues nos facilita las cosas. Pero bien puede producirse cuando alcanza el periodo refractario y entonces puede que en su electro basal su QRS es estrecho, pero cuando hace la taquicardia, aunque sea supraventricular, conduce con un bloqueo de rama. Se empiezan a complicar las cosas, como veis. Luego, desde el punto de vista práctico, no es tan difícil, ¿eh? Mirad, esto es un caso, que es lo que yo os decía, ¿no? Esto es un paciente de mi consulta que tiene una miocardiopatía dilatada y tiene un bloqueo de rama izquierda en ritmo sinusal. Su QRS es muy ancho, porque es lo característico de un bloqueo de rama izquierda. Aquí tiene la morfología del bloqueo de rama izquierda, la casita que hablábamos, en V6, en 1, no VL, las ondas de la repolarización negativa. Entonces, claro, si este paciente hiciera una taquicardia supraventricular y se pusiera, como ayer hablamos, sin verse las ondas PES, porque hace una taquicardia intranodal, y se pone con estos complejos sin PES a latir a 150, pues nos va a parecer una taquicardia ventricular. Eso, pues no lo duda nadie, que es lo que ayer comentaba una compañera. Es que parecía que sí, que era una conducción de bloqueo rama izquierda, pero es que me parecía ventricular, ¿de acuerdo? Y sí, es verdad, ¿quién es el guapo que nos dice? Si este paciente, que tiene un bloqueo rama izquierda en ritmo sinusal, tiene una taquicardia supraventricular, pues parecerá una TV. Pues efectivamente. Y por ejemplo, pues este es el caso de una niña de 15 años que practicando deporte aparecen palpitaciones, llega sin dolor, una buena presión arterial y con una frecuencia cardíaca de 198, o sea, casi 200. Como veis, dice, parece una TV, porque estamos viendo que es una taquicardia rítmica 200 de QRS ancho. ¿Pero qué ocurre? Pues se trata de una taquicardia supraventricular con conducción aberrante. Porque típica que os he dicho, la taquicardia por vía accesoria, de forma antidrómica, rara este tipo de taquicardia, secundaria en Wolff-Parkinson-White, y el impulso baja por la vía accesoria. ¿De acuerdo? Entonces,
pues ¿qué pasó? Pues este caso de esta niña, pues bueno, pues te presenta en este caso esta niña, 15 años, puede estar con una presión arterial. No, yo realmente os digo la verdad, hay compañeros que pueden hacer de todo, ¿no? Que pues ante las TVs pues le pueden poner su procainamida, me darán a esperar. Yo la verdad es que aunque esté estable, pero siempre las tensiones van a ser bajas y van a ir a peor, pues prefiero llevarla a la reanimación, sedarlo un poquito, que te lo hace el anestesista, y con anestesia pues revertir la taquicardia y te olvidas de ello. En 10 minutos lo tienes, en 10 minutos, 15 minutos lo tienes resuelto, que no la duda de que esto hacia dónde va a evolucionar, ¿de acuerdo? Entonces yo sí que, la verdad es que francamente, el otro día también lo contaba, yo prefiero cardiovertir, la verdad. Aquí, por ejemplo, tenemos otro ejemplo de taquicardia ventricular y es lo que decía. ¿Veis? Si nos presentan esta taquicardia, estos complejos QRS, esta rapidez, esto tan aberrado, pues esto ya sin hacer mucho ni algoritmo ni no algoritmo, nos parece una TV, ¿no? Y la vamos a tratar como TV. Aquí es lo que estábamos diciendo, que vemos eso. Parece que prácticamente hay algo que siempre persiste, que es el eje desviado hacia la derecha. Bien, otro ejemplo. ¿Os acordáis de cuando hablamos los bloqueos, no? Os decía que el hemibloqueo posterior se asociaba casi siempre a un bloqueo de rama derecha. Este es un paciente que tiene un ritmo sinusal, que tiene un bloqueo de rama derecha y efectivamente este eje es a la derecha en pocos casos, en muy pocos casos. En una persona normal había un eje a la derecha, esto es debido a un hemibloqueo posterior de la rama izquierda, y esto os lo pongo también, pues para ver que no todo es A o B. Si este señor hace también una TSV, una taquicardia supraventricular, pues con este complejo también ancho, cuando va muy rápido, con este eje que os he dicho, pues parecerá también una TV, ¿de acuerdo? O sea que, bueno, pues hay que jugar un poco pues con las características también clínicas del paciente. Lo que estábamos diciendo al principio de todo, que si nosotros vemos unos complejos de captura, que es que de repente aquí en esta tira vemos un QRS que es estrecho, similar normal, captura o bien fusión, la fusión porque se suman los dos latidos, el sinusal y uno ventricular, pues esto va más a favor de una taquicardia ventricular. Y lo que estaba diciendo de la concordancia que se llamaba concordancia positiva o negativa, pues que cuando todas las derivaciones de V1 a V6 son positivas, todas tienen R, o bien todas negativas, como en este caso, todas negativas, complejos QS, por ejemplo, los complejos QS pues son, sin mostrar complejos RS, pues va más a favor también de taquicardia ventricular. De acuerdo. Entonces aquí teníamos esto que decíamos ayer, que después de contar todas estas cosas, pues al final hay una cosa que se dice que es las taquicardias de QRS ancho son ventriculares mientras no se demuestre lo contrario. Es decir, que ante un caso que estamos en urgencias, o de urgencias, pues bajamos a valorar al paciente, ¿ves? Y pues te dice, bueno, pues por definición, toda taquicardia de QRS ancho es ventricular mientras no se demuestre lo contrario. Y el manejo es fácil, ya veréis qué fácil es porque es un algoritmo que os voy a poner a continuación y es un manejo muy fácil. Se dice, tenemos una taquicardia de QRS ancho. Si podemos, si el paciente está estable, hacemos un electro de 12 derivaciones y avisamos al cardiólogo. Bueno, que se pone inestable, por supuesto, si se pone inestable no hay más vueltas. Sea lo que sea, hay que dar una cardioversión. ¿Que todavía está estable? Bueno, pues podemos probar el masaje del seno carotidio, no siendo que suene la flauta por casualidad, sea eficaz, y entonces lo que era una taquicardia supraventricular aberrada y nos pasa ritmo sinusal. ¿Que es ineficaz? Podemos probar, si tenemos todavía tiempo, y como el paciente está estable, la adenosina endovenosa. No pasa nada si es una TV. De hecho, el otro día en un paciente que llegó a la urgencia se le puso adenosina para probar. ¿Que es eficaz? Pues mira, ha sonado la flauta por casualidad. Era también una TSV aberrada, pone aquí una TV idiopática también, pero bueno, estamos hablando de si es eficaz más hacia supraventricular. Y que es ineficaz, o sea, esto no se tarda nada en hacerlo, porque este algoritmo no se tarda nada en hacerlo, pues ya decimos que es una TV, punto. Y entonces tenemos dos opciones farmacológicas, o bien la procainamida
o bien la amiodarona. Se dice que la procainamida, si no hubiera cardiopatía, y la amiodarona sí, pero el otro día, en un caso de nuestro en la urgencia, se le puso, el cardiólogo que estaba optó por el tratamiento farmacológico, le puso procainamida, esta dosis. Era una miocardiopatía severísima, con FEBI severamente deprimida. Y bueno, pues más enfermedad estructural, le puso procainamida, no revirtió. Y es lo que yo os digo, que a veces pues estás ahí, pasa el tiempo, estás 30 minutos y al final te sigue 30 minutos con su TV. Y al final pues acabó con un poco de sedación y una cardioversión, ¿de acuerdo? Porque ya si no se quita pues tampoco vas a estar 2 horas. Este señor concretamente estuvo unas 2 horas con la TV, entonces ya no revertía y se le hizo cardioversión. De acuerdo. Bueno, pasamos ahora ya, estamos llegando casi al final de la charla, pasamos a algo que es muy bonito, que es el llamado ritmo idioventricular acelerado. Entonces, es también una taquicardia ventricular, clásicamente se ve en la fase de reperfusión de un infarto, pero también está asociado a un aumento del tono vagal, es decir, cuando eres uno muy deportista, y disminución del tono simpático. Generalmente es autolimitada, benigna y bien tolerada y se caracteriza por ser un ritmo regular, con una frecuencia cardíaca en torno a 50 o 110 latidos por minuto, o sea, no muy elevado, donde se observan un triplete o más complejos ventriculares con QRS ancho y donde también hay latidos de captura y de fusión. Bien. Bueno, pues esto es el ritmo idioventricular acelerado y ahora tenemos aquí un ejemplo que es un corredor de maratón. Este corredor de maratón, estos deportistas tienen tanto, digamos, disminución del tono simpático, tanto aumento del tono vagal, tanta modificación de su ritmo sinusal, que su nodo sinusal, digamos que está prácticamente muy bajito, muy bradicárdico, muy apagado, ¿no? Entonces, este latido que vemos aquí, pues es un latido sinusal, QRS estrecho, precedido de una onda P, pero es como, esto lo llamamos, pues como si fuera un salvavidas que tiene nuestro corazón. Llega un momento en que no late el siguiente latido, no hay una estimulación con un latido del nodo sinusal y entonces se produce pues un ritmo ventricular de QRS ancho, no muy rápido, y que además está compitiendo, que entra y sale con el ritmo sinusal. ¿Veis? Y en este caso, incluso aquí, que coinciden los dos, pues sería un latido de fusión. Entonces, compite en el ritmo sinusal, el marcapasos idioventricular, en una persona corredora de maratón. Cuando este paciente se dice que deje de hacer ejercicio durante una temporada, como ya es uno de los sinusales que despierta, pues esto ya no se ve, ¿vale? Estos son extremadamente vagales, tonos vagales, muy vagales, ¿de acuerdo? Este es el mismo señor y entonces, bueno, pues lo que estábamos diciendo, pues eso, que puede haber complejos de alternando captura y luego latidos de fusión. Vale. Y luego también, bueno, quería mencionar este signo, ¿vale? Este signo porque tiene su nombre y es, suponiendo que que aquí en V1, estamos mirando en V1, imaginaros que estas son las dos orejitas de un conejo. Si nosotros miramos el conejo por detrás, y está fuera la oreja izquierda, y está fuera la oreja derecha, porque lo estoy viendo por detrás, entonces está a la izquierda. Bueno, pues hay un signo que es que la onda R en la V1, la inicial, o sea, la que sería la izquierda, es más alta que la otra onda, que la otra orejita. Entonces esto es altamente específico de origen ventricular. Pero luego yo he mirado muchas taquicardias, la verdad, con algunas orejitas y esto, bueno, pues si te coincide, pues que la oreja izquierda del
conejo sea más alta que lo que sería la derecha, pues es altamente específico de origen ventricular. Muy bien, si lo encontramos así, pues genial. Pero si no, tampoco quiere decir que no sea ventricular. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto como es una cosa así curiosa, la he querido quedar reflejada, pero la verdad es que yo lo encontré en la bibliografía, lo he querido poner, pero tampoco es que yo haya nunca oído así muy frecuentemente. Mira, el signo de la oreja izquierda del conejo más alta, ¿vale? O de la oreja izquierda, sí, más alta en un conejo. Pues esto tiene así este nombre, ¿de acuerdo? Y bueno, ya, nada, me quedan ya las dos últimas diapositivas en la que hemos hablado, pues eso, dentro de las arritmias ventriculares, hemos hablado de las extrasístoles ventriculares, luego de las taquicardias ventriculares, tercera cosa, que es una diapositiva solo, el flúter ventricular, porque bueno, ya esto es para echarse a correr, ¿no? Que es una arritmia caracterizada por un complejo QRS ondulados de igual altura, con una frecuencia altísima, entre 180 y 250 latidos, muy mal tolerada, y que si no revierte mediante cardioversión suele degenerar en fibrilación ventricular. ¿De acuerdo? Un ritmo cardíaco regular con complejos QRS anchos, con ramas ascendentes y descendentes similares, no se visualiza la línea isoeléctrica y la frecuencia cardíaca es de 220 latidos por minuto. Y bueno, pues ya finalmente, pues ya lo último de lo último, que es la fibrilación ventricular, pues que esto es un ritmo ventricular rápido, pues caótico, irregular, con una frecuencia cardíaca mayor de 250 latidos por minuto, que conlleva la pérdida absoluta de la contracción cardíaca, y es lo que estamos dentro de lo que equivale a un paro cardíaco. Y sin tratamiento, pues claro, es mortal y habría que dar una cardioversión. A veces esto se produce también pues es el origen de las muertes súbitas en los pacientes con infarto agudo. Y bueno, pues nada, a partir de aquí, pues os animo a que recojáis todos los electros que vayáis viendo en vuestras urgencias, en las consultas de TVs y hacer ahí, o de taquicardias supraventriculares con QRS ancho, y de irlos analizando poco a poco. ¿Hay algún caso yo os pasaré, bueno, esta noche o mañana, no importa, yo estoy de guardia mañana también, entonces os pasaré algunos enlaces al blog, porque hace poco puse el caso de esa taquicardia ventricular, bueno, de ese paciente, y bueno, poco tengo el electro ahí puesto para que lo veáis, no aparece aquí en estas diapositivas, porque si son cosas muy recientes, pues claro, no las he todavía modificado en las diapositivas, entonces algún caso más de TV. Y bueno, pues nada, ya con esto finalizamos esta tercera videoconferencia y ya quedamos la próxima semana para la cuarta y última, que es relativa a la cardiopatía isquémica. Y nada, pues espero que os esté valiendo mucho el curso de electro, que bueno, llega la Navidad, que son malos ratos, pero podéis seguir estudiando a partir y todo esto hasta enero, ¿de acuerdo? Y nada más.